El proyecto de reforma laboral que impulsa este gobierno y en donde su ministro de Hacienda Ricardo Bonilla reconoce de frente que acabará con algo más de 400.000 empleos, entró en la parte más importante de su trámite en el Congreso de la República y en donde cada vez le queda menos tiempo, ya que le faltan 3 aprobaciones para convertirse en ley de la República, lo cual debe lograrse antes de diciembre o de lo contrario se volverá a hundir. La balanza parece estar esta vez a favor del gobierno, quien ya logró persuadir a los partidos tradicionales que se vendieron nuevamente al mejor postor. Lo preocupante del tema fue lo que sucedió en la plenaria de la Cámara en el día de ayer, en donde la ministra marxista petrista del Trabajo dejó muy en claro que este gobierno viene a acabar con la informalidad. Esto significa que indirectamente exterminarán a las pequeñas y medianas empresas, pues el gobierno tiene planes de apretar tuercas y así lograr el cierre de muchos negocios cuyos dueños no tendrían cómo sustentarse, lo que ocasionaría la pérdida de más de 400.000 empleos, según estiman los expertos y el mismo ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Aquí yo escucho que hablamos mucho de la informalidad. Preciso, la informalidad no es un problema del gobierno de Gustavo Petro. Este es un problema estructural del país. Y este problema estructural, que no es solamente de Colombia, sino también de América Latina, vamos a trabajar porque se reduzca, claro que sí. Esas fueron las políticas que hizo la Ley 789, sobre la base económica para acabar con la informalidad, es que efectivamente bajaron los derechos de los trabajadores. Ni se pudo bajar la informalidad y tampoco se pudo generar el nuevo empleo. Por eso esta reforma restituye los derechos que se quitaron para cumplir un objetivo y no. Lo que esta señora quiere decir es que a este gobierno no le interesa dejar a miles de desempleados en este país con tal de perjudicar al pequeño y mediano empresario que tiene a su cargo al menos a 5 empleados. Por ahora la discusión de este proyecto continuará la próxima semana, pero desafortunadamente para este país va derecho hacia su aprobación, quedando pendiente su trámite en el Senado de la República. Veamos a continuación la intervención de algunos representantes a la Cámara en la que lograron desenmascarar a este mentiroso gobierno y de paso a algunos congresistas petristas quienes con datos falsos intentaron defender esta nefasta reforma laboral que terminará de enterrar a este país en materia económica, pues las pérdidas en esta materia desde que Petro asumió el poder en 2022 son escalofriantes. No, es una pregunta a la ministra de Trabajo. Resulta que aquí lo han dicho varios representantes de la Cámara que las MIPYMES, las pequeñas y microempresas de este país, que representan el 98-99% del tejido empresarial de Colombia, pues van a sufrir un costo adicional al tener que vincular de pronto contratistas del SENA, y donde solamente se les va a reconocer un 25% de lo que cuesta mantener un trabajador de estos. Y estas microempresas son las que generan casi el 70% del empleo de este país. Yo sí quiero que la ministra me dé el concepto de cómo van a quedar estas pequeñas y microempresas cuando en la reforma tributaria o en la reforma que busca generar la ley de financiamiento se les pretende quitar el régimen simple de tributación. Esto va a afectar directamente la carga tributaria que antes tenían, digamos, estas pequeñas empresas y que hoy cursan el Congreso, pues una ley de financiamiento que las va a afectar directamente, y fuera de eso aquí en la reforma laboral pues les vamos a imponer una carga de personal. Entonces hay que ser como coherentes en ese sentido, presidente. Antes de entrar en la votación del articulado y aprovechando aquí la presencia de la ministra, yo quiero dejar una constancia ante todo el país, y es que este proyecto que ya nos disponemos a debatir y a votar a fondo no es una reforma laboral, no lo es. Esto es un ajuste al Código Sustantivo del Trabajo que beneficia a quienes ya están mejor en el mercado laboral. A los formales, sí, le impone unas cargas y unos costos adicionales a las empresas que uno diría, dicen que el retroceso en algunos derechos no produjo empleo, entonces volvámoslos a poner. Yo estoy de acuerdo. Pero ustedes cometen un pecado mortal
con este ajuste al Código Sustantivo del Trabajo, que de nuevo no es una reforma laboral. Y es que ustedes tratan igual a las empresas de Sarmiento Angulo y el Grupo Aval que a la empresa chiquitica y a la panadería del barrio. Yo le quiero contar, ministra, una anécdota que una persona me contó hoy. Una persona que tiene una panadería en Bogotá, que trabajan hasta las 9 de la noche con un turno de 2 personas. ¿Sabe qué me acaba de decir esa persona? Me va a tocar cerrar a las 7 de la noche y despedir a uno de mis empleados. Esa realidad aplica y le va a aplicar y le va a costar a las pequeñas empresas y a los micronegocios. Además, ministra, yo sí creo que ustedes están perdiendo una oportunidad histórica porque ustedes hicieron una promesa en campaña y es: nosotros vamos a llegar a hacer el cambio, vamos a legislar para los más pobres, me perdona la expresión, para los más jodidos de los jodidos. ¿Y quiénes son los más jodidos de los jodidos en Colombia en el mercado laboral? Los que no tienen empleo, señora ministra, y los que están en la informalidad. Y esta, que era una oportunidad histórica para atender esos 2 problemas primero, ustedes la desaprovechan por completo. Y no solamente no le gastan un esfuerzo en una verdadera reforma laboral, a ver cómo combatimos el desempleo o la informalidad, sino que se dedican a unas medidas grandilocuentes que, de nuevo, las grandes empresas puede que las resistan, pero las medianas y las pequeñas y las micro no. Termino diciendo, ministra, que además de todo, y le pido, presidente, me deje terminar, además de todo, esta modificación al Código Sustantivo del Trabajo ni siquiera tiene un enfoque regional. ¿Ustedes creen que el país es igual de sur a norte y de este a oeste? Y resulta que Colombia son 5 países en un solo país. Son 5 regiones cuya economía puede ser sustantivamente distinta entre una y otra región. Y ustedes desaprovechan esta oportunidad para crear unas condiciones diferenciales que en las regiones permitiera crear empleo y formalizar. Es una lástima, y yo sí tengo que dejar la constancia de que ustedes tenían el deber ético y moral de crear una reforma diseñada para los más jodidos. Y están simplemente presentando un proyecto de modificación al Código Sustantivo del Trabajo. Réplica, 1 minuto. Representante Juvinado, tengo que hacerle una réplica. Y porque además ha sido recurrente en esta plenaria. Representante, usted no estaba cuando le dieron la palabra, representante Juvinado. Gracias. Representante Juvinado, a usted la llamaron hace un momento y no estaba en la plenaria para que pudiera hablar. Discúlpeme, me toca decirlo. Me toca decirlo, representante. Y quiero hacerle la réplica en este sentido, representante. Presidente, por favor, me regala más tiempo porque la representante Juvinado no me permite hablar. Sí, es justo, es lo justo, necesito hacer la réplica. De verdad, lo justo. Yo creo, representante, que usted está equivocada sobre lo que significa una reforma laboral. Una reforma laboral justamente actualiza la norma del trabajo, y la norma del trabajo en Colombia está consignada en el Código Sustantivo del Trabajo. Sí nos toca actualizar el Código Sustantivo del Trabajo, representante. Con política pública, como lo expuse en toda la ponencia, es que vamos justamente a tomar medidas sobre la informalización, el desempleo y otros. Por favor, no podemos tomar medidas. Representante Juvinado, 1 minuto de réplica. Presidente, simplemente ratificar ante el país que ustedes no cumplieron la promesa de cambio, y era presentar ante este Congreso una reforma laboral que realmente atendiera a los más perjudicados del mercado laboral, que son quienes no han podido acceder a un empleo y quienes están en la informalidad.
y que lastimosamente para la pequeña, mediana y microempresa será mucho más difícil crear nuevos empleos y será mucho más difícil formalizar, tal y como lo dijo su propio ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, que reconoció que se iban a perder cerca de 400.000 empleos. Ahora, a los ponentes les pido que me certifiquen en este momento cuáles son las políticas públicas con las proyecciones de creación de empleo y de reducción de la informalidad, porque aquí no es hablar carreta por hablar carreta. Certifíquenme, por favor, cuáles son los programas del gobierno que le apuntan a esos dos objetivos y qué es lo que esperan lograr de aquí a 2026. Cuando me digan eso en detalle les creo. Gracias. Presidente, muchas gracias. Quiero hacer alusión a algunos comentarios que se han hecho con anterioridad que no puedo dejar pasar de manera ligera. Aquí muchos intervienen diciendo que este es un gobierno contra las empresas, antiempresarial. Falso de toda falsedad, presidente. Por eso le quiero hablar a los colombianos y a las empresas grandes, pequeñas, medianas, MIPYMES, de cualquier circunstancia, categoría, independientemente de su nivel de ingresos. Estaba reunido hace un par de meses, presidente, con el sector de la ANDI, nos mostraron una presentación donde nos decían en sus encuestas internas cuáles son aquellas, tal vez, factores por los cuales los empresarios sienten tal vez más limitaciones para ampliar sus negocios o tener sostenibilidad. Y no nos decían nunca, por ningún motivo, que eran temas asociados a costos laborales. El costo laboral no es una de las principales, podríamos decir, quejas o amenazas o riesgos que podrían limitar al empresariado, no, señores. Está asociado a otro tipo de gastos, de costos, como por ejemplo, o de acceso, como por ejemplo al crédito. Voy a pedir al doctor David que ojalá nos comparta esas encuestas, porque hemos visto a los gremios, señor presidente, a la ANDI, a FENALCO, a COPI, prácticamente a todos los gremios, bastante preocupados por ese incremento de los costos. Entonces, yo sí quisiera que nos la compartiera. Yo sé que hay otros factores que también tienen en cuenta y que obviamente están preocupados por esa incertidumbre, señor presidente, esa incertidumbre en materia tributaria. Porque le digo, señor presidente, son los propios gremios los que no quieren que aprueben esa ley de financiamiento que va a subir, doctor Espinal, el precio del gas, el precio de la gasolina, el precio de la CPM y el precio del combustible de avión, entre otras cosas. Porque claro, por un lado hablan de la necesidad de proteger a los pequeños y medianos empresarios, pero al mismo tiempo, doctor Espinal, están quitando uno de los grandes elementos de formalización, no en esta reforma, señora ministra, sino en esa ley de financiamiento, que era el régimen simple de tributación. Entonces, eso es bueno decirlo, señor presidente. Por otro lado, hemos visto grandes promesas de este gobierno. Nos dijeron que iban a construir, bueno, eso fue en campaña, señor presidente, hay que decirlo, un tren elevado desde Buenaventura a Barranquilla. Eso todavía no lo hemos visto, señor presidente, como no hemos visto muchas de las acciones que ha planteado el gobierno. Nos ha hablado la señora ponente, señor presidente, Señor presidente, la ponente nos ha hablado de que supuestamente hay una política de reindustrialización. Ya estamos después de la mitad del gobierno y esa política no se ve por ningún lado. Hablan de que han logrado desarrollar el campo, pero realmente cuando uno analiza en profundidad qué es lo que está pasando con el campo, uno ve que eso se debe en gran medida a los buenos precios del café que se está viviendo, señor presidente. Entonces yo creo que es importante aclarar eso. Y presidente, con el minuto adicional que usted está entregando. Representante Forero, termine. Gracias, señor presidente. Y a propósito de lo que decía la representante Jubinado, señor presidente, y es que realmente los impactos más grandes de esta reforma laboral los van a sufrir las pequeñas y medianas empresas, señor presidente. Eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa. Lo decía la doctora Jubinado y nosotros también insistimos en ello. Muy seguramente las grandes empresas, las grandes y medianas empresas de este país van a ser capaces de sostener ese incremento en los costos, pero las pequeñas y medianas no, y ahí es donde nosotros creemos que se pueden perder empleos formales. Gracias, presidente. Una réplica del representante Mondragón. Gracias, presidente. Yo creo que es importante que cuando se empieza el debate, pues se van dando las precisiones. Si nos detenemos en la ponencia, que fue entregada hace varias semanas, varios días, pudieron haber identificado los resultados que precisamente votó este Congreso de la República en el Plan de Desarrollo, si no estoy mal, el artículo 79, en el cual plantea unos estímulos para subsidiar pagos de nómina. Así que este gobierno, solamente en el 2023, benefició a más de 23.000 empresas con estos incentivos.
y este año van más de 16.000, de los cuales el 94% son beneficiarias microempresas y pequeñas empresas. De tal manera que yo invito que el debate sea con datos, pero también yendo a leer para poder traer los debates acá. Presidente, voy a pedirle a la cabina, por favor, si nos proyecta una imagen en este minuto. Esta imagen, si la podemos tener en la pantalla completa, por favor. A propósito de sincerar los datos, lo que acaba de decir el representante Racero, refiriéndose a la encuesta de la ANDI, es esa encuesta, representante. Y el primer factor para la desconfianza del empresariado en Colombia no es el crédito, como usted falsamente acaba de decir acá, la incertidumbre política provocada por ustedes y sus reformas. La encuesta es de la ANDI. Ahí está en un 41% y la incertidumbre política son precisamente este tipo de reformas. Es esa incertidumbre, pregúnteselo a los agentes de la empresa privada en Colombia, a ver si es esa o no, superándola en el 41%, las tasas de interés están en el 18% y estábamos hablando del año anterior. Entonces lo que yo he pedido desde que vamos a empezar esta conversación, este debate, esta discusión, es que no nos traigan datos torcidos. Demos la discusión en los términos que corresponde, con las cifras ciertas, reales, no de construcción propia. Racero y María Fernanda Carrascal, ahí hay que ser leal. Si vamos a dar una discusión, sostengámosla ante el país, pero sostengámoslas con las cifras como corresponde, no utilizadas de manera conveniente, y no me digan que no, porque ahí está presentada. Fuente, la ANDI, no fuente propia. Gracias, presidente. Es que si decide hacer la réplica pública, se lo dije de manera personal, pero es conveniente hacerla pública porque, presidente, por supuesto, no soy infalible, yo puedo cometer muchos errores, ¿sí? Y para una encuesta, otra encuesta. Pero eso sí, yo trato de dar el debate siempre con la honestidad intelectual que debe caracterizar estas discusiones. Si uno se equivoca por alguna razón, aceptar el error. Me encanta que hablemos con datos porque así debe ser, y yo quedo muy preocupada por la intervención de uno de los ponentes en donde dice que gracias a las políticas públicas del gobierno se está atacando la informalidad y el desempleo. Yo simplemente les quiero aquí retratar. Colombia tiene 1.6 millones de empresas. De esas, solamente 7.169 son empresas grandes. Empresas medianas son 93.000 y microempresas son 1,5 millones. O sea, realmente el tejido empresarial en Colombia es de las microempresas. Pues yo les quiero revelar que en 2023 la mortalidad empresarial en Colombia es más alta que en el año de la pandemia. En el año de la pandemia en Colombia se destruyeron 195.000 empresas y el año pasado, por cuenta en parte de las razones que acabamos de ver, se han destruido 233.400. Si las están ayudando, la verdad no está funcionando. Y si nos vamos a ver el desempleo y la informalidad, desempleados en Colombia en agosto de 2023, 2.3 millones. Desempleados en Colombia en julio de 2024, 2.5 millones. Aplauso, lo que sea que estén haciendo les está saliendo mal. Y la informalidad no se ha movido un ápice. Tenemos en 2023 13 millones de trabajadores informales y en 2024 13 millones de trabajadores informales. Entonces, las cifras nos dicen que este gobierno ni está ayudando a que se reduzca el desempleo, ni está ayudando a que se reduzca la informalidad. Las medidas que sean que estén tomando, de nuevo, les están saliendo mal. Así que estas son las cifras que lastimosamente, según su propio ministro de Hacienda, se pueden empeorar bastante con esta reforma antilaboral, porque para las pequeñas empresas esto es una reforma antilaboral.